Nos da muchísimo gusto tenerlos aquí el día de hoy. Mi nombre es Beatriz Ruiz y a nombre de Fundación Innoma, creadoras del sistema educativo basado en videojuegos Tac 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 y de Básica Asesores Educativos, les damos la más cordial bienvenida al segundo webinar de este año 2022, donde hablaremos del tema manejo del estrés en el salón de clases durante este ciclo 2021-22. Como hemos visto y experimentado durante este año escolar que termina, la atención de maestros y padres de familia se ha dirigido en gran parte a tratar de entender de qué manera los hechos de estos últimos años han afectado a los niños a nivel emocional, en especial con el regreso a clases presenciales. Un año de tensión e incertidumbre donde el aprendizaje ha sido afectado por factores emocionales, los cuales han sido más importantes aún que los conocimientos mismos. Sin embargo, los niños no son los únicos que han vivido esto. Como bien saben, nuestros maestros, a la par de los niños, han pasado por momentos de angustia, tanto por hechos personales vividos en casa, como por la responsabilidad que tienen en atender a sus alumnos, ahora no solo en su aprendizaje, sino en entender afectaciones que van más allá de su formación docente. En este conversatorio, hablaremos sobre el estrés y compartiremos algunas experiencias alrededor de este tema, para cerrar con dos preguntas centrales. ¿Qué aprendimos de este ciclo y qué haríamos diferente en el próximo ciclo escolar? Pues me da muchísimo gusto presentar a dos invitadas muy especiales con quien hablaremos de este tema. Por un lado tenemos a la doctora Paloma Cobo, y les leo su semblanza. Ella es psicóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México, hizo una maestría en psicoterapia psicoanalítica en el Centro Leia, seguido de un doctorado en psicoanálisis en la Universidad Intercontinental. Lleva más de 25 años trabajando en consulta privada, así como en diferentes ámbitos escolares como profesora, psicóloga y asesora. Además, ha incursionado en diversos proyectos profesionales referentes a la educación y a la formación de jóvenes. A partir de estas experiencias de trabajo y la preocupación por la violencia y los adolescentes que sufrían algún abuso en el año 2007, después de un estudio riguroso del bullying, publicó el libro Bullying en México. A esta publicación le siguieron 6 libros más sobre el bullying y otros temas. Actualmente, además de consultorio privado, el trabajo como asesora en ámbitos educativos, se dedica a ofrecer cursos, conferencias, talleres sobre diversos temas relacionados con la psicología, la salud mental y el bienestar en general. Pues bienvenida, Paloma, muchas gracias por estar aquí. También contamos con la presencia de la maestra Miriam Martínez Sandoval. Miriam es licenciada en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional y licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Veracruzana. Es maestra en Educación Básica por la UPN y actualmente estudia un doctorado en Educación Interinstitucional en la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Estuvo frente a grupo de primaria pública durante 6 años, ha sido docente en nivel superior en el Instituto Universitario Veracruzano y desde hace 3 años es asesora técnico-pedagógica de la zona escolar 136, la cual atiende 150 profesores de primarias públicas y 2,000 alumnas y alumnos. Sus temas de interés son desarrollo profesional docente, convivencia y ciudadanía y formación de comunidades de aprendizaje. Bienvenida, Miriam, y gracias por estar con nosotros. Pues también nos da mucho gusto tenerlos a ustedes. Quisiera agradecer a nuestros participantes. Muchos nos han seguido en otros webinars que hemos organizado. Bienvenidos. Tenemos también a maestros, estudiantes, padres de familia, educadores, amantes de la educación, no solo de México, sino también vienen con nosotros de Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Venezuela, entre otros países. Todos sean muy bienvenidos y por favor recuerden que pueden mandar sus preguntas a través del correo o del chat de este webinar. Pues bueno, con esto en mente, me daría mucho gusto pasarle la palabra a Paloma para que nos cuente un poquito sobre este tema del estrés, que si bien es cierto, nosotros en Fundación Innoma desarrollamos herramientas didácticas, tecnológicas, pues no es nuestro área de experiencia, de expertise, sin embargo es algo con lo que vivimos y que nos preocupa y pues de alguna forma tratar de que el trabajo que realicemos todos desde nuestras diferentes trincheras pues apoyen o ayuden. Y qué mejor manera de hacerlo que cuando estamos bien informados. Entonces, Paloma, te cedo la palabra, cuéntanos un poco sobre esto. ¿Qué es esto del estrés? Gracias, Beatriz. Pues voy a compartir una presentación muy breve. La idea es justamente, como tú lo acabas de decir,
arrancar todos con la misma información como para saber en dónde estamos parados, qué es ansiedad cuando hablamos de ansiedad, qué es estrés cuando hablamos de estrés, porque de pronto también el estrés y la ansiedad se confunden un poco. Entonces, espérenme. Bueno, la ansiedad es un estado mental que tiene correlatos físicos y en términos mentales y emocionales se caracteriza por tener sentimientos de temor, de inquietud, de excitación y de inseguridad. Los correlatos físicos tienen que ver, y ahí es donde se empieza a pegar un poco con el tema del estrés, con sudoración de manos, taquicardia, la gente de pronto empieza a tener hormigueo o adormecimiento de alguna de las extremidades. Ahora, lo interesante es que la ansiedad en realidad es inseparable de la condición humana. Es normal sentir ansiedad, al igual que otras emociones, la ansiedad nos ayuda ante ciertas situaciones de amenaza. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia, la ansiedad a muchas personas nos ayudó a lo mejor a estar un poco más tranquilos, resguardados, que a salir a la calle. O a lo mejor cuando tenemos un proyecto muy grande y nos pone un poco ansiosos, esa ansiedad es la que nos lleva a cumplir y hacer bien lo que requiera ese proyecto. Evidentemente, dependiendo de la magnitud, la ansiedad va a estar en un nivel normal o en un nivel anormal o no normal o poco saludable. Hay mucha gente que opina que la ansiedad es el rasgo que define a la sociedad contemporánea. Y, digamos, para terminar esta primera introducción de la ansiedad, quiero decir que la ansiedad está íntimamente ligada al pensamiento, y esto es muy importante porque, como vamos a ir platicando a lo largo de este conversatorio, si a mí me queda claro que el modo en el que pienso afecta en el modo en el que siento, por ahí ya vamos a tener una primera clave para unas grandes estrategias en contra de la ansiedad. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de estrés, hablamos de un mecanismo que se activa cuando una persona atraviesa, como dice la diapositiva, distintas situaciones que superan su forma de responder adecuadamente. Es decir, a diferencia de la ansiedad que puede servirme para enfrentar una amenaza de un modo adecuado, el estrés es cuando yo estoy totalmente sobrepasado para tratar de cumplir aquellas demandas que se me están poniendo enfrente. Y cuando yo pienso en estrés, pienso en esta imagen que además me encanta, porque la ranita que ven enfrente no solamente está sobrecargada de cosas, sino que si se dan cuenta, ya se le cayó algo abajo. Es decir, el estrés no nos ayuda a cumplir adecuadamente lo que estamos sintiendo. Y aunque el estrés ha existido desde hace muchísimo tiempo, cientos de años, en las últimas décadas hemos visto que se ha intensificado y eso nos ha llevado a que ahora todo el mundo habla de estrés, y no solamente todo el mundo habla de estrés, sino que ahora si a alguien le duele la cabeza es por estrés, si alguien tiene dolores de espalda es por estrés. O sea, el estrés nos está alcanzando y nos está rebasando y se está comiendo nuestra salud emocional, porque así como decía hace un momento, no es normal, no es saludable, por el contrario, el estrés está, por ejemplo, muy ligado a esta sustancia que se llama el cortisol. Cuando uno está estresado, segrega cortisol y el cortisol es dañina para el ser humano. Entonces, ahí ya vamos viendo cómo no es bueno vivir con estrés. Vivimos en un mundo además donde el multitasking se ha hecho algo no solamente de cada día, sino que se espera de nosotros. Y digo, no quiero ahondar mucho en eso, pero el multitasking en realidad es una ilusión. No podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y cuando lo intentamos, lo único que va a pasar es que al final del día acabemos justamente más estresado y habiendo cumplido las cosas un poco a la mitad. Ahora, ¿qué tiene que ver o cómo se relaciona todo esto con la pandemia? ¿Qué pasó en la pandemia? En primer lugar, es importante entender que todos los desastres naturales, un temblor, una inundación, todo este tipo de sucesos, de fenómenos naturales, tienen un impacto negativo sobre la salud mental. Esto se lleva estudiando muchísimos años. Y si ustedes pueden pensar, por ejemplo, un temblor, la gente que vivimos, por ejemplo, en la Ciudad de México, cómo nos han afectado los temblores, los derrumbes, que son sucesos de un solo día. Imagínense cuando estamos frente a un suceso como la pandemia, que empezamos pensando que iban a ser 3 meses y acabó siendo una situación de más de 2 años. Entonces, en este momento estamos empezando a ver,
ya desde el año pasado, y lo vamos a ver, seguramente ustedes leían en las noticias, los índices de depresión crecieron, los índices de adicción, por ejemplo, como el alcoholismo, como un desastre natural, como un fenómeno. No me voy a poner a discutir aquí cómo salió o no salió el tema de la pandemia. Por otro lado, la pandemia nos hizo entrar en un síndrome de aislamiento. Somos seres sociales, el vernos recluidos a un espacio del cual no podíamos salir también tuvo sus efectos emocionales. Entonces, nos vimos con efectos emocionales por el fenómeno de la pandemia, pero además nos vimos con efectos secundarios emocionales por el síndrome de aislamiento que nos llevaron a pensar en estas emociones que se generaron durante la pandemia. Aquí les pongo algunas, nada más como para tenerlas presentes, para hablarlas. Tuvimos mucha incertidumbre, no sabíamos cuándo iba a terminar, no sabíamos ante qué estábamos enfrente, tuvimos incontrolabilidad porque no controlábamos nosotros lo que estaba pasando, enojos, por supuesto, por todo lo que estaba pasando, si el gobierno lo estaba manejando bien, si el gobierno lo estaba manejando mal, miedo, por supuesto, a la muerte. Se generaron ansiedades de muerte durante la pandemia, nos vimos totalmente vulnerables, porque de pronto nosotros no controlábamos si nos contagiábamos o no, mucha angustia, mucha ansiedad y por supuesto no hay que olvidar que todos atravesamos una serie de duelos. Desde el duelo de no poder salir a la calle, el duelo de perderme mi última fiesta de 15 años o mi último festejo del Día del Niño, el duelo de perderme una graduación o un baile o una cena y por supuesto el duelo de a lo mejor parientes, familiares, amigos que fallecieron durante la pandemia. Entonces, todo esto se movió durante la pandemia. ¿Qué pasó después de la pandemia? Regresamos a la pandemia, primero intentamos en las escuelas hacer un sistema híbrido, algunas les funcionó, algunas no les funcionó tanto. Y entonces, ¿qué vimos? Que es un poco justamente lo que se va a abrir en este conversatorio. Vimos, evidentemente, un rezago académico. Ese lo sabíamos que íbamos a estar ante un reto bastante complicado por el rezago académico, porque, por ejemplo, muchas escuelas que no tenían una accesibilidad a la tecnología, el modelo híbrido resultaba en una semana en casa y una semana en la escuela, entonces evidentemente el aprovechamiento bajó al 50%, pero también, aunque tuvieran acceso a buena tecnología, tener clases por Zoom nunca va a ser lo mismo que tener clases presenciales. También nos vimos frente a fobia social. Mucha gente no quería regresar a las escuelas. Yo, como les comentaba Beatriz, trabajo además en ámbitos escolares, tengo un consultorio privado y yo tenía sobre todo adolescentes que me decían, no quiero regresar a la escuela. Me da miedo porque no me quiero contagiar o no quiero volver a ver a mis amigos. Yo he trabajado mucho justamente también, como seguramente escucharon, el tema de bullying. Entonces, las víctimas estaban muy contentas en su casa, fuera de la vista de todos los demás y de pronto volverse a presentar ante los demás compañeros o si físicamente habían cambiado. Entonces, esto les generó mucha angustia, mucha ansiedad de volver a la escuela, pero también hubo fobia académica. Los chicos de pronto se veían muy angustiados de regresar a tomar clases presenciales y, por supuesto, hacer exámenes de forma presencial. Y lo que creo, o a lo que creo que le dimos poca importancia, o algunas personas le dieron poca importancia, fue que también nos vimos ante un rezago emocional. Todas estas emociones que mencionábamos hace un momento, incertidumbre, enojo, miedo, angustia, duelos, tristeza, todo esto se llevó al salón de clases, por supuesto, con los alumnos. Los alumnos llegaron cargados de estas emociones, pero igual, como mencionaba Beatriz, también los profesores. Y entonces, a mí se me ocurre que nos vimos ante una imagen así, donde los niños jalaban para un lado, los maestros jalaban para el otro, porque claro, las escuelas estaban muy preocupadas, sobre todo preocupadas por cumplir la parte académica, pero los niños traían un rezago emocional, pero los maestros también estaban con este rezago emocional. A diferencia de haber hecho un alto y planteado una propuesta, que creo que para esto son estos espacios de reflexión, para todos tirar la cuerda hacia el mismo lugar. Y entonces termino esta breve introducción con unas preguntas que ya se hacía Beatriz.
¿Cuáles son los retos que tuvimos, pero ya cerramos el ciclo escolar? ¿Cuáles son los retos que tenemos ahora para el siguiente ciclo escolar? Evidentemente, hacer una evaluación. Cada vez que se acaba un ciclo, es importante hacer una evaluación. Un ciclo de vida, un ciclo laboral, un ciclo con una pareja, por supuesto, un ciclo escolar. Hay que hacer una evaluación del año que terminó. ¿Con qué que yo no esperaba me topé? ¿Qué pasó que me sorprendió? Evidentemente de mí y de mis alumnos. ¿Qué me sirvió y qué no me sirvió? Por supuesto, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué puedo conservar? Porque yo creo que la pandemia, y prueba de ello es que estemos nosotros ahora aquí, también nos trajo cosas buenas. Para mí, esta posibilidad de abrir un espacio para conversar con gentes de distintos países, no la teníamos antes de la pandemia. Entonces, creo que sí hay cosas que podemos conservar. ¿Qué aprendimos? ¿Qué haríamos diferente en el siguiente ciclo escolar? Entre otras preguntas, eso es lo que yo abro después de esta breve introducción. Ay, muchas gracias, Paloma. Pues sí, muy cierto lo que tocas. O sea, son, primero estas definiciones nos ayudan como a poner en contexto, ¿no? Porque probablemente sin querer o con poco conocimiento decimos, ay, es el estrés, que no lo aguanto, pero a ver, ¿qué tanto es la ansiedad? Que como bien lo dijiste, pues es una emoción que puede ser algo positivo, ¿no? O sea, es algo que nos puede ayudar a hacer algo, a actuar, a tener o cumplir con un reto en especial y no necesariamente es malo, pero cuando ya se excede, entonces caemos en estos estados. Pero bueno, es parte de lo que queremos analizar y bueno, verlo con los maestros. Y pues bueno, un poquito también para conocer el otro ángulo, ¿no? Le quisiera pasar la palabra ahora a Miriam para que nos cuente un poco lo que hace y esta visión, pues del lado del maestro, ¿no? De lo que pues te contaban, lo que tú observabas, tanto de maestros como en las escuelas. Nos gustaría mucho conocer esa visión. Claro que sí, gracias Beatriz por esta invitación, por este espacio y también gracias a la doctora Paloma porque es muy clara y muy puntual, ¿no? Y creo que ahora que mencionaba los conceptos, justo ahora voy a dar como la otra parte de las experiencias que ejemplifican esos conceptos, ¿no? Que nos comparte la doctora Paloma. Y bueno, para ello voy a dar como un panorama de pues el contexto en el cual estoy cercana, donde trabajo y que es en el sistema educativo mexicano, en el área de educación pública, en primarias. Y bueno, en la estructura, en nuestro sistema educativo mexicano, es que están las escuelas públicas, pero están organizadas, pues ya ven que tienen, pueden ser que tengan profesores de primero a sexto de primaria, o esas son las escuelas completas, pero también hay escuelas que son bidocentes, es decir, que solo hay 2 docentes y que un docente atiende varios grados, o escuelas unitarias, por ejemplo, donde un solo profesor atiende de primero a sexto. Entonces, para que vayan dimensionando, este tipo de escuelas se encuentran más en contextos rurales y bueno, obviamente las completas en contextos urbanos, ¿no? En la zona donde yo estoy, tenemos 14 escuelas, ¿no? Es un conjunto de escuelas. Tenemos escuelas urbanas, rurales y semiurbanas en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, la mayoría son semiurbanas, es decir, están en la periferia de la ciudad, que también son contextos socioeconómicos bajos, de nivel bajo. Y bueno, las rurales son en poblaciones cerca de Jalapa, ¿no? En otros municipios, pero cerca de Jalapa. Entonces, bueno, esto es importante porque esto da mucho, pues la base de las experiencias de los profesores ante este volver. Este ciclo escolar fue pues muy único porque comenzó con mucha incertidumbre, ¿no? Creo que lo que comenzó siendo lo principal es la incertidumbre y la desinformación o la confusión, porque la mitad del ciclo escolar se trabajó todavía a distancia. Entonces, los papás todo el tiempo, la verdad, la mayoría tenían mucho miedo, o sea, todos y todas y todos teníamos mucho miedo, ¿no? De si ya vamos a regresar, no hay vacunas, los niños no están vacunados, no sabemos, no sé, los papás con el dilema de mandarlos, no mandarlos, pero a la vez con su necesidad de salir a trabajar, porque en estos contextos socioeconómicos donde hay menores ingresos, los 2 papás trabajan, entonces los cuidaba la abuelita o los cuidaba la hermana mayor que estaba en sexto.
Entonces, bueno, esta situación de ya vamos a regresar, todavía no vamos a regresar, y bueno, los lineamientos por parte de la Secretaría de Educación, pues iban siendo paulatinos, y digamos que en la primera parte del ciclo escolar todavía se trabajaba a distancia. Entonces, a distancia, las escuelas que podían trabajar, pues trabajaban justo los alumnos trabajaban con dispositivos móviles, pero por ejemplo, uno que había en casa se lo dividían para 3 hermanos, ¿no? Entonces, la dificultad para poder hacer tareas, comunicarse con los alumnos, comunicarse con los papás, eso donde había dispositivos, y donde no, los maestros lo que hicieron fueron cuadernillos de trabajo, iban a las comunidades, les regresaban el cuadernillo y así iban calificando. Entonces, por supuesto que no es una educación que pues que avance de una manera óptima, ¿no? Por supuesto que esperábamos un rezago educativo, pero también en esta otra parte como emocional, que todos teníamos como esa necesidad, incluso los profesores vivieron muchas pérdidas, en la zona hubo, pues, la verdad es que sí, noticias muy terribles. Entonces, pues todos como con el estrés de sí quiero volver a verlos, quiero avanzar en los aprendizajes, entiendo que no se aprende igual, pero a la vez está el otro lado de, pero me da miedo, ¿no? Pero no me quiero enfermar, pero no quiero perder a alguien, ¿no? Entonces, pues en esa incertidumbre y ese caminar así fue la primera parte del ciclo escolar. Después, algo que cambió un poco ya en diciembre, fue un nuevo acuerdo que salió de la Secretaría de Educación y un manual para el regreso a clases. Entonces, pues había esta libertad como para que se decidiera en cada consejo técnico, que el consejo técnico es el director y los docentes de cada escuela. Entonces, la supervisión marcaba como ciertas líneas, oigan, ya pueden empezar a regresar, ya tenemos que regresar. Y entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? A veces iban, algunas escuelas se organizaron para que fueran 2 veces a la semana o 2 horas en la jornada diaria. En las escuelas públicas vamos de 8 a 12:30, entonces también son 4 horas y media que si uno como maestro pues las tiene que administrar, y de por sí para cuidar la sana distancia en escuelas públicas que aproximadamente tienen 30 alumnos, pues podían ir 2 horas. Lo que se hacía era, bueno, van 2 horas y luego la otra mitad del grupo 2 horas, y después se replanteó, ¿no? Algunas escuelas dijeron, es que no alcanza, no puedo trabajar nada en 2 horas, entonces mejor que vayan 4, la mitad del grupo, y de ahí que vayan otro día los otros 4. Entonces, mucho de gestión, de ponerse de acuerdo incluso en estos liderazgos intermedios, ¿no? La supervisión, los docentes, los directores, incluso con los padres, ¿no? Entonces, este trabajo como directivo de decidir, de animar, pero también de cuidar, ¿no? Me decía mi supervisora, que es mi jefa, mi principal preocupación era poder cumplir con lo normativo, es decir, avanzar, que estén en la escuela, pero que estén a salvo. Y dice, no sabes, o sea, lo primero para mí fue pensar en su salud, ¿no? Antes que en los aprendizajes, que por supuesto es algo que tenemos que hacer porque es nuestro trabajo, pero su ansiedad estaba relacionada con la salud, ¿no? Entonces, pues empiezan a encontrarse con que algunos ya empiezan a ir presencial, otros deciden que se quedan a distancia porque había esa libertad, ¿no? Entonces, pues ya dentro del salón de clases los maestros comentan, bueno, sabes que yo estaba muy emocionada porque quería conocer a mis alumnos, pero también muy nerviosa porque me sentía como poco protegida. Entonces, pues era como, ya estaban vacunados y pues ya, ir al momento de la clase, ¿no? Entonces me decían algunos que, bueno, y la parte que yo hago, digamos, es acompañar a los profesores. Durante el primer ciclo escolar hacíamos como algunas intervenciones, ¿no? Algunas como formas de acompañamiento para ver cómo podían ir mejorando su clase, específicamente en lo académico, pero también en el desarrollo profesional. Y bueno, justo cuando ya fueron llegando a las clases, los niños decían que de pronto estaban como emocionados, pero con poca capacidad de concentración, o sea, más bien con menor
menores periodos de atención o de concentración, como que los sentían dispersos, así mencionan los maestros, dispersos, pero emocionados. Y algo que es muy importante que me llamó mucho la atención es que alumnos que tenían de forma virtual, digamos que participaban mucho, que alzaban la mano y que hablaban y que abrían su audio, etcétera, presencial no hablaban nada. O sea, esta parte que decías, Paloma, de la fobia social, totalmente así, no hablaban y decían, es que ¿por qué? O sea, sí es de los que más sabe, pero me lo explico ahora, ¿no? Justo es esta parte de, pues, qué miedo, ¿no? O sea, que me contagie o hacer amigos, eso también es algo interesante, ¿no? Porque es muy importante el desarrollo social, la convivencia y más cosas, o sea, más temas como el juego también, ¿no? O sea, el diálogo, el conflicto, la convivencia. Entonces, eso no lo hay, todavía no lo hay y apenas se vislumbra porque en las escuelas se organizaron para que no hubiera receso, justo para que no hubiera más contagios. Entonces, los juegos que hay son solo en la clase de educación física, si es que la clase lo tiene, ¿no? Digo, si es que la escuela tiene un maestro de educación física. Entonces, bueno, muchos retos porque por supuesto que se encontraron con necesidades de aprendizaje que seguir pues fortaleciendo, pero esto digamos que como un panorama general y vamos a seguir platicando. Muy bien, ay, muchas gracias, Miriam, nos diste una muy buena fotografía. Digo, claro, estoy segura que hay muchísimas anécdotas, experiencias y mucho más detalle, pero creo que nos llevamos una imagen y muy clara de lo que viviste, por lo menos en esta región de Veracruz. Creo que es un modelo, por decirlo así, que se replica no solamente en otras regiones del país, sino probablemente en otros países, ¿no? O sea, esto que nos describe Miriam, yo creo que muchos de ustedes, de nosotros lo hemos vivido, lo vivieron durante este ciclo escolar y pues bueno, esto es lo que nos hace, pues de alguna forma nos unifica, ¿no? Estando en diferentes partes del planeta, pues todos vivimos este mismo fenómeno que nadie pues, se esperaba, ¿no? Y en este sentido, bueno, por lo que mencionan, creo que además, digamos, nosotros el target o los niños que atendemos son a nivel primaria, ¿no? Normalmente son los que nosotros trabajamos, no por esto dejar por fuera a los adolescentes y niños más de universidad, etcétera, pero específicamente con los niños pequeños en estas áreas de momentos de formación, que es tan importante la interacción social, pues están aprendiendo, me imagino, a llevar estas relaciones y como mencionas, ¿no? Al final no sabían ya probablemente cómo interactuar después de estar un año en casa con la familia, aislados, sin conocer probablemente a sus compañeros de clase. Entonces, pues todo esto hizo muy, muy difícil pues todo lo que sucedió, ¿no? Pero, pues bueno, podemos narrar y narrar experiencias e historias alrededor de lo que pasó, pero también creo que es un momento de reflexión, como mencionabas, también Paloma lo plantea, ¿no? Hubo cosas muy malas, hubo cosas buenas. ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué de esto podríamos aterrizarlo a lo mejor en estrategias que nos ayuden, ¿no? Por ejemplo, un tema, la tecnología, el tema de las redes sociales, que por un momento decíamos, bueno, es algo negativo, pero ahorita fue el medio de comunicación. Cómo manejarlo también con los niños, ¿no? En este acceso a la tecnología, el aprendizaje digital. ¿Qué nos llevamos de esto, no? O sea, cómo mediar, cómo pues establecer caminos o líneas que puedan beneficiar a ambos lados. No sé, lo dejo abierto. ¿Quieres, Miriam, o voy? Bueno, contestamos las dos. Sí, sí, sí. Mira, ese es un tema como bien interesante porque yo tengo un colega que justamente trabaja mucho el tema de la tecnología. De hecho, fundó una cosa que se llama Asociación por la Seguridad en Internet, se llama Armando Novoa, y al principio de la pandemia ellos estuvieron midiendo qué tanto estaba incrementando el tiempo en pantalla de los niños. Y se dieron cuenta, sobre todo al principio, que el tiempo en pantalla no estaba creciendo tanto como los papás creían. Lo que pasa es que los papás no sabían el tiempo que pasaban sus hijos ante las pantallas, ¿no? Al no estar en casa, digamos,
la gran mayoría de las familias hoy en día, sobre todo en México, pero como bien decías hace rato, yo creo que también pasa en otros países, estamos con familias donde ambos padres trabajamos y entonces pues estamos fuera de la casa muchas horas y de pronto este aislamiento nos hizo darnos cuenta de una manera forzada de lo que estaba pasando al interior de nuestras familias y al principio los papás estaban alarmados por el uso de las pantallas de sus hijos. Y entonces de ahí salen este tipo de mediciones. Ahora, no sé cómo acabó la pandemia porque no fue lo mismo los primeros 6 meses que después de 2 años. Y evidentemente, un poco como decía Miriam y como todos sabemos, nos vimos forzados o se vieron forzados, mis hijos ya están grandes, pero los papás de hijos chicos se vieron forzados a darles a sus hijos estos dispositivos porque era la única manera de poder estar en contacto con la parte escolar y a lo mejor con algunos amigos. De hecho, yo tuve sesiones con varios papás que tenían hijos chiquitos de preescolar y de los primeros grados de primaria, y yo les decía, háganles una videollamada a sus hijos con sus amigos, porque de pronto se nos olvida que los adolescentes, pues sí siguieron en las redes sociales medio en contacto con sus amigos, pero los chiquitos que no tenían dispositivos de pronto se vieron mucho más aislados y eso tiene un impacto emocional, ¿no? Entonces, todo esto pasó en la tecnología. ¿Qué vamos a hacer ahora o qué es lo que se sugiere? Yo creo que hay que regresar a bajar evidentemente el tiempo en pantalla, sobre todo con niños de primaria y de preescolar. Está comprobado que el tiempo en pantalla para estos niños no es lo mejor. Hay por ahí Trixia Valle, que ha trabajado mucho con temas de bullying y también con tiempos de pantalla, tiene la famosa regla del 3, 6, 9, 12. No me la sé exactamente, pero antes de los 3 años no lo pongas ante una pantalla, antes de los 6 años no le des un dispositivo, etcétera, etcétera. Si la buscan, le sale muy fácil. Yo creo que tiene mucho de razón. Entonces, creo que sí hay que reconducir a los chicos más a la convivencia real, en persona, social, y separarlos un poco de las pantallas, porque como estamos mencionando, ya no saben jugar. En este regreso a clases, como mencionaba Miriam, y sí lo quiero subrayar porque fue una situación muy complicada para las escuelas, evidentemente quitan los espacios de recreo y de descanso porque es donde más se iba a dar el contagio. Pero entonces el regreso a clases se volvió una cosa donde se le quitó la parte social, donde solamente regresaron, ¿no?, a la escuela y había muchos chicos y muchas escuelas, digamos, lo entendemos desde una parte de salud, pero que estaban sentados en su escritorio durante la clase y luego para tomar el lunch o lo que llevaban de almuerzo, se quedaban sentados, no se podían parar, no podían hablar con el de junto porque todo esto evidentemente exponenciaba el contagio. Pero entonces se quitó esta parte social del juego, como bien dice Miriam, que es una parte fundamental del crecimiento de la parte mental y de la parte emocional del chico. Entonces, yo creo que esto tiene 2 objetivos. Reducir el tiempo en pantalla, uno, porque no es lo ideal, sobre todo en niños pequeños, yo te diría primaria y para abajo, y en segundo lugar, para reconducir a los chicos a volverse a relacionar socialmente con los demás. Sí, de acuerdísimo, Paloma. Miriam. Me encanta como también que das esta perspectiva pues desde casa, ¿no? Como psicológica, como los papás con los niños pueden reencontrar o reformular una forma de acercarse, ¿no? Y ahora yo lo pensaba como desde el punto de vista desde la escuela, ¿no? ¿Qué aprendimos? Y de las experiencias que me platicaban o que pude observar, creo que resumiría como 3 aprendizajes que noto mucho. El primero es la autonomía profesional, el segundo es crear espacios seguros y crear comunidades de aprendizaje. Les voy a explicar un poquito. Creo que de lo que pude ver, la autonomía profesional, es decir, que cada personaje que está trabajando dentro de la educación decida que tiene cierta autonomía y pueda decidir más allá de lo que le dicen. Es decir, no sé si el manual dice y queda a consideración del maestro, hubo quienes dijeron, yo voy a ir 2 días a revisar esos cuadernillos porque esos niños no tienen acceso a internet. Entonces, esa autonomía que tiene que ver mucho con vocación, con un compromiso, pues sí impacta.
¿no? La autonomía, por ejemplo, de los líderes medios, ¿no? Que les repito, la supervisora, la maestra Alejandra, que buscaba conciliar con los directores y decirles, bueno, ¿tú qué opinas? Y también buscaba conciliar con los jefes de sector, con la Secretaría de Educación, y también iba a hablar con los papás para poder hacer un ambiente armónico. Sus decisiones también impactaban en que todo se fuera dando. Entonces creo que los mismos docentes, los directores que decían, yo voy a poner un filtro aquí para que mis profesores se sientan seguros y también voy a hacer esto, o sea, daban algo más. Y esa autonomía profesional es algo que no te lo dice la SEP, ¿no? O sea, que no te dice en el manual, hagan exactamente esto. Entonces, uno de los aprendizajes es que la autonomía profesional es muy importante y es algo a lo que animo a muchos profes que sigan haciendo. El segundo es crear espacios Miriam, seguros. perdón Sí, que te claro. interrumpa, porque creo que ese punto me pareció súper importante de rescatar, ¿no? O sea, yo escuché también de otros maestros que sentían pues esa presión por decir, a ver, yo veo esto en mi grupo y no está funcionando esto que nos aconsejan hacer, pero necesito esperar la autorización de la autorización, entonces me quedo esperando, ¿no? Y yo creo que algo muy importante que estás mencionando es ante esta situación, esa seguridad o confianza que tengas en decidir, ¿no? Sin necesidad, porque sabes que es lo correcto, porque sabes que es lo adecuado para tus alumnos, me parece súper importante. Y a lo mejor, pues va a haber casos en los que sea más difícil hacerlo, pero con un cierto criterio, y como dices, pensando en los niños, o se puede hacer, ¿no? Y creo que sí fue algo, yo creo que se rescata pues como algo positivo, de que el maestro pues tiene esta libertad de poder decidir cómo reaccionar, ¿no? Claro, claro, Betty. Y sí, si quieren también interrumpir en lo que sigo Ay, sí, platicando. perdón, Miri. Es que No, es que está súper bien porque es acordé de parte esto. del diálogo, ¿no? Sí, 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 De pero las continúa, reacciones. continúa. Y fíjate que un segundo aprendizaje, como lo titulé, crear espacios seguros. Y creo que estos espacios seguros que van más allá de lo físico, ¿sí? Porque en los manuales que venían de regreso a clases, la mayoría del manual se trataba de cómo la sana distancia, los filtros y que si uno se contagiaba, qué hacíamos con la escuela, qué hacíamos con el grupo, que no está mal, o sea, porque es lo primero, ¿no? O sea, garantizar la salud física es necesario, ¿no? Pero de ahí pude ver muchas experiencias donde los profesores, por ejemplo, hacían estrategias de todos los días con el semáforo de las emociones, ¿no? Para reconocer primero cómo nos sentimos y tú hoy cómo estás. Y entonces ya los niños pues tenían claro que pues por lo menos comenzar a ponerle nombre a lo que van sintiendo, ¿no? En este regreso a clases y amarillo y rojo y etcétera, ¿no? Un espacio seguro también hacia lo emocional. Y también maestros que me dijeron, es que yo cada semana tengo un espacio como aunque sea videollamada para que platiquemos, o sea, de lo que sea. Entonces, también está padre, ¿no? Porque no solo nos preocupamos por los aprendizajes, pues digamos, académicos, sino también darle un espacio a esta parte social que nos está faltando y que da esta sensación de seguridad, de sentirse tomados en cuenta, etcétera, y crear espacios seguros ya que estamos volviendo pues para las relaciones, ¿no? O sea, hay maestras que dijeron, bueno, yo le decía a la de educación física que pusiera juegos o que hiciera equipos, es decir, buscar que esas relaciones no se pierdan, ¿no? Como decía la doctora Paloma, pues hagan una videollamada, oigan, sí, hagan una fiesta de palomitas, de videollamada, no sé. Esa parte de fomentarlo para que se sientan seguros y ya más pedagógicamente hablando de comunidades de aprendizaje. Creo que, bueno, es un concepto un poco polisémico, pero que podemos entender desde varias perspectivas, pero en general tiene que ver con la participación de la comunidad. Cuando podemos involucrar, por ejemplo, a alguna asociación civil o a vecinos o a los alumnos y los papás, o a algunas personas que están alrededor de la escuela y a los alumnos los involucramos con proyectos sociales, por ejemplo, donde se aprenda a través de la colaboración, mucho el diálogo, la escucha, el reconocer al otro, valorar la emoción del otro, valorar también
mi lugar en el grupo, etcétera, pues que va fomentando esta parte de pues una disposición al aprender, ¿no? Entonces, estas secuencias de aprendizaje pues van un poco más basadas desde el reconocer al otro, desde sí, el impacto social que puede tener, ¿no? Entonces, hay muchos profes que están haciendo también proyectos aún a la distancia que involucran, no sé, algo de tu comunidad, cómo vamos a resolverlo y pónganse de acuerdo. Y aunque, por ejemplo, sea una comunidad rural, bueno, si produce, no sé, naranjas, vamos a ayudar a vender a nuestros papás porque está difícil la situación, etcétera. Secuencias que los involucren directamente con lo social y que inviten a participar incluso a los papás, ¿no? Sabemos que ya están un poco cansados, pero darles un lugar como también que los papás presenten algo ante el grupo, siempre motiva. Y bueno, vi que esas experiencias o esas formas de trabajo en general reportaban como mayor interés, porque muchos hablábamos de que es que ya no tienen tanto interés, ¿no? Como hay una apatía a volver a la escuela, a los temas académicos y de todas maneras van a pasar porque no se puede reprobar, o sea, bueno, ya hay un sentido más amplio ahí de la evaluación, pero el interés en el aprender, involucrarlos desde lo social, ese podría ser como otra de los aprendizajes. Ay, fabulosa, Miriam. Digo, y aquí hay dos puntos que rescato de lo que dices. Por un lado está, pues, este apoyo que mencionas de los espacios de aprendizaje y de compartir con la comunidad, como primero actividades en las cuales involucras a la comunidad, a los padres de familia, que me parece fundamental, y de hecho en el chat mencionan, en algunos, Yuridia nos habla del compromiso social de los docentes, ¿no? Que este involucramiento, que no se aíslan en la escuela, sino tienes esta comunicación hacia afuera, es maravilloso y coincidimos. María Edna comparte el que festejaban cumpleaños en línea, ¿no? Entonces, como que de alguna forma es ir más allá de lo académico e intervenir en esta parte social, y que creo que para el docente puede ser algo más intuitivo. Pero también veo que hay otra parte importante que mencionas en esta parte que va más en el desarrollo socioemocional, ¿no? En el reconocer las emociones. Y allí les pregunto, porque creo que es un área de alguna forma, pues de reciente, por decir algo, reconocimiento como parte de la educación formal, ¿no? Y qué tanto apoyo, qué tanto conocimiento cuentan los maestros para poder apoyar a su vez a los alumnos en estas áreas que pues a lo mejor se requiere de alguna formación un poco más seria, ¿no? ¿Qué hacemos con esto? ¿No? O sea, obviamente reconocemos las emociones, pero de verdad entendemos la diferencia entre una y otra, entre resiliencia, perseverancia, entendemos cómo apoyar a los niños cuando yo mismo a lo mejor no lo distingo, ¿no? ¿Qué recomiendan? A lo mejor, no sé, Paloma, ¿qué hacemos con esto, no? Porque pues no puede recaer todo en la SEP, ¿no? O en los ministerios de educación. Claro. Y muy en la línea de lo que dices, Beatriz, rescato un comentario que alcancé a leer de alguien que decía que la parte emocional, el que los chicos estén emocionalmente bien, es fundamental para el aprendizaje significativo, y no puedo estar más de acuerdo con eso. Yo creo que, digamos, en los métodos educativos tradicionales siempre hemos puesto por encima del emocional lo académico. Y regresamos de la pandemia con el miedo al rezago emocional, y creo que dimos por sentado o no nos detuvimos justamente en observar la parte emocional. Estoy hablando en general, ¿no? Porque, por ejemplo, también leí el comentario que tú mencionas, esta maestra que dice, nosotros festejábamos los cumpleaños en línea, me parece maravilloso, ¿no? O estos otros ejemplos que daba Miriam. Por supuesto que siempre hay gente muy empática que puede trabajar desde ese lugar, y que yo creo que va de la mano también con el compromiso social, porque si yo soy un profesor comprometido y veo que mis chicos están pasándola mal emocionalmente, hago un alto y me echo un clavado a lo que emocionalmente está pasando, y dejo de lado el aprendizaje de las matemáticas o de la historia, porque además sé, como decía lo que leí, que no va a haber aprendizaje significativo si no primero me meto a trabajar las emociones, ¿no? Ahora, contestando antes, digamos, de escuchar a Miriam lo que preguntas, yo creo que es cierto, yo creo que estamos en un momento que por todo lo que ha venido, todas las instituciones educativas tienen que hacer un alto
para trabajar la parte emocional de los alumnos, pero también de los profesores, porque lo que decía yo al principio, si yo maestra, por muy comprometida social que esté con mis alumnos, perdí a 3 familiares, voy a llegar en un duelo, en una depresión, donde, ¿qué hago con eso? ¿Cómo, no? Estas condiciones, por ejemplo, que Miriam nos contaba, si yo soy un profesor que le da clases a primero, segundo, tercero y cuarto de primaria, porque no hay más profesores, pero estoy cargando con un duelo de 3 familiares fallecidos, no hay poder humano en que yo me conecte con las emociones de mis alumnos. Yo estoy viviendo un duelo. Y creo que es bien importante entender que la parte emocional nos pegó a todos, alumnos, pero también a maestros. Muchos maestros, me invitaron a dar un curso justo de resiliencia, ahora que lo mencionabas, a un grupo de profesores de una escuela en el segundo año de la pandemia que arrancó totalmente en línea. Y una maestra compartía que ella tenía crisis de ansiedad todos los días antes de entrar, de conectarse al salón, ¿no? Digamos, al salón virtual. Entonces yo me preguntaba cómo esta maestra que tiene una crisis de ansiedad y además daba clases ella en primero de secundaria, ¿cómo podía ella dar clases con esas crisis de ansiedad? Entonces, claro que tenemos que poner herramientas a la mano de los profesores sin lugar a dudas para, uno, que ellos puedan entender primero sus emociones, trabajarlas, y luego, desde ese lugar, que puedan trabajar las emociones de los niños. ¿Cómo? Pues bueno, digamos, yo así como nada más para dejar algo como en tema concreto, a mí me encanta la idea de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, si quieren leer el libro de Daniel Goleman o no, se resume en 5 cosas. Primero, tener conciencia de mis emociones, o sea, ponerme en contacto con mis emociones. En segundo lugar, saber qué hacer con ellas. No porque yo esté de malas o deprimido le voy a gritar al alumno, yo me tengo que hacer responsable de mis emociones. En tercer lugar, tener una buena motivación propia. Si yo voy a ir a la escuela es porque me siento bien y me siento apto para enfrentarme al grupo. Si no estoy bien, tengo que ver cómo lo resuelvo. En cuarto lugar, ser empático con las emociones de los demás. Y en último lugar, fomentar las buenas relaciones interpersonales. Para mí, digamos, esos 5 pasos de la inteligencia emocional son un primer abordaje de qué hacer con mis emociones y con las de los demás. Sí, y probablemente algo manejable sin necesidad de estudiar psicología. Claro. Sí. Digamos, eso es lo complejo, ¿no? Que ya no estás, digamos, pues puedes tener libros para aprender, bueno, a ver cómo voy a sumar y cómo le enseño al niño a sumar, a lo mejor, digo, es parte de la formación como maestro, ¿no? Pero pues nadie nos enseñó cómo trabajar las emociones a nivel personal. Ahora imagínate y con los niños, que también es algo, pues desde mi punto de vista, complejo, ¿no? Pero bueno, esto está formidable y yo creo que el modelo de Coleman puede ser algo pues interesante de estudiar y de tomar en cuenta, ¿no? Miriam, no sé si querías agregar algo. Sí, precisamente, bueno, ya anoté este modelo justo para compartirlo con los profesores, gracias Paloma. Y es que es una realidad que cuando empezó todo esto de la educación emocional, los profesores nos decían, es que yo no sé cómo hacerlo, yo no me considero apto para hablar de duelo, sí, o sea, yo no sé cómo hacerlo. Y nosotros les decíamos, pues es que es cierto, ¿no? O sea, la realidad y seguramente en muchos países es que estas necesidades han sobrepasado como nuestra formación. Entonces, nosotros demandábamos como instituciones públicas, bueno, ojalá hubiera un psicólogo en cada institución pública, pero no lo hay. Entonces, teníamos que hacer lo que podíamos con lo que teníamos y a la fecha, ¿no? Esa es una máxima que tenemos en educación pública. Entonces, lo que platicábamos era, bueno, no podemos, pero entonces formémonos, ¿no? Hagamos estas comunidades de aprendizaje para poder ver cómo nos formamos. Y bueno, por ejemplo, aquí en la zona trajimos a psicólogas, dieron charlas justo para docentes, ¿no? Para apoyar como pues algunas directrices, ¿no? Para que tuvieran como un poquito más pues de comprensión de las propias emociones, pero ustedes saben que no es un trabajo de una charla, ¿no? O sea, es un seguimiento. Entonces también
En instituciones públicas, por ejemplo, no contamos con esos recursos como para que haya un seguimiento y ha sido un reto porque pues hemos tratado de hacer como alianzas con algunas asociaciones y bueno, algunos profesores que por su cuenta también se han formado un poco más, entonces han buscado estrategias de educación emocional, pero sigue siendo un reto porque aunque hay una conciencia de que es necesario, que es urgente, que lo quieren hacer, a mí me pasa, ¿no? O sea, es como conciencia de que queremos cambiar algo, pero a veces no sabemos cómo comenzar, ¿no? Y bueno, creo que hemos avanzado en el sentido de reconocer que es importante y de empezar a decir, bueno, mínimo nombremos lo que sentimos, ¿no? Hacíamos un pequeño taller con los profes donde decíamos, bueno, hay que diferenciar lo que sentimos de lo que pensamos, ¿no? Y ya con eso, pues es bastante, ¿no? Porque nos pasaba mucho y hacíamos un ejercicio que parece bien sencillo, pero decimos, bueno, les decíamos, pasó esto, ¿y tú qué sientes? No, es que creo que no me quiere y que me rechaza. Eso es un pensamiento. ¿Cuál es el sentimiento, no? Y nos pasa, bueno, a mí me pasó mucho y es algo que para empezar puede funcionar, ¿no? Nosotros es lo que empezamos a hacer, pero es un camino que todavía tiene mucho por delante. Entonces, pues ahí vamos. Sí, exacto, poco a poco. Y yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes, el reconocer que hay un problema, que hay una situación que a lo mejor está fuera de nuestro alcance, pero no nos quedamos allí, ¿no? Y por el bien de nuestros alumnos, de nuestros niños, pues buscamos el camino de resolverlo. Creo que una de las cosas que rescato de lo que mencionan es esta comunicación, ¿no? El poderlo hablar, el poder encontrar círculos y a lo mejor entre nuestros pares, ¿no? Con otros maestros, con nuestros directivos. Y si es posible que entre todos se reúnan para buscar a profesionales, ¿no? Como tú, Paloma, pues estaría maravilloso, pero si no, pues también me imagino que hay una serie de lugares en donde podamos encontrar información al respecto. Digo, nosotros en lo particular, pues también encontrando esto que se menciona, ¿no? De que el aprendizaje significativo en lo académico no se logra sin antes tener una preparación emocional, pues hemos tratado de desarrollar videojuegos que nos ayudan como a entender en los niños o trabajar este tipo de habilidades socioemocionales a un nivel como muy básico, ¿no? En el tema, pues, del autoconocimiento que mencionabas, como de reconocer las emociones. Entonces, cómo enseñarle a un niño a través de un juego digital el que pueda identificar o hacer ejercicios pues de mindfulness, ¿no? De respiración y todo esto. Entonces, pues bueno, es uno de los intentos que queremos hacer y también hemos creado programas en donde hay actividades en donde dirigimos al maestro dándole un poquito más de información sobre estas definiciones, ¿no? Trabajadas con maestras expertas de la Ibero también y de otras universidades que nos han apoyado a desarrollar esta parte socioemocional. Pero definitivamente hay mucho que hacer y pues bueno, creo que nos dejaron grandes aprendizajes estos meses y pues bueno, ¿qué sigue? ¿Qué vemos hacia adelante? Porque bueno, sabemos que la pandemia no se ha acabado, pero creo que sí la situación pues se ve, yo siento mejor, no sé, ustedes, ¿qué opinan? Y abro al público también, si quieren mandar más preguntas, si tienen dudas, por favor, por el chat las pueden colocar o mandarlas por correo. Muy bien. Y aquí menciona Lide, la empatía se debe practicar definitivamente, ¿no? Yo creo que esa es una de las habilidades en las cuales pues nos podemos colocar ahora sí que en los zapatos de los niños o al revés, ¿no? Pero es algo muy importante. Paloma. Bueno, quería, Miriam, que empiece ahora contestando. Muy bien. Y luego ya yo le complemento. Sí. Claro, pues sigue mucho sentido de comunidad. Creo que cuando podemos ponernos como a través de esta empatía en los zapatos del otro, vamos haciendo como comunidad, ¿no? Comunidad educativa, y eso nos puede ayudar a seguir colaborando, ¿no? A seguir en esta autonomía profesional, es decir, los mismos grupos de profesores que se van organizando y van intercambiando experiencias, hay muchas buenas prácticas, hay mucha riqueza en la base, ¿no? En los que están en la primera línea de batalla y pues seguir creando espacios seguros, pero
no conformándose, ¿no? Yo también, algo que platicaba mucho con los profes es, sí, no se puede enseñar igual a distancia, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, o sea, no nos vamos a conformar. Entonces, atendiendo a la realidad, siendo muy conscientes de lo que está pasando, de dónde estamos, pues no conformarnos, no conformarnos con lo que nos diga un papel, ¿no? Este compromiso y esta vocación que me sigo encontrando en profesores que dicen, y también hice esto, y también hice esto, la verdad, es muy, muy motivante, ¿no? Para que todos desde el ambiente donde estemos, pues no nos conformemos, ¿no? Y que vayamos sintiéndonos como comunidad, ¿no? Como humanidad, ¿no? Que está viviendo una pandemia, que está pasando. Yo también veo como un panorama pues mucho mejor, ¿no? Ya las cifras van bajando en cuanto a estos casos como mucho más severos, pero no hay que, pues todavía no estamos del otro lado. Yo creo que todavía tenemos mucho, pues tenemos que tener cuidado, pero también planear de una manera, pues con compromiso, ¿no? Muchas gracias, Miriam, sí. Y yo creo que hacia adelante ha abarcado este momento el replantearnos la forma como enseñamos, que ya no tocamos la parte académica, yo creo que mucho del tema era más hacia la parte emocional, porque a su vez el no poder cumplir con estos objetivos de aprendizaje, el no ver que el niño está pues, alcanzando estos objetivos, aprendizajes esperados, pues también genera ansiedad y también genera una presión adicional tanto en el maestro que no está lográndolo, como en el niño de saber que no está aprendiendo, ¿no? O los padres de familia también. Pero bueno, yo creo que la salud emocional está primero. Pues... Sí, justo yo, nada más para redondear lo que dijo Miriam, porque creo que evidentemente todo el trabajo desde una comunidad social es mucho más sencilla, y digo sencilla porque estamos por lo menos acompañados, y yo, pues un poco por mi deformación profesional, sí insistiría en que no se nos olvide que el plano emocional tiene que estar por lo menos a la misma altura de importancia que el plano académico, si no es que, como ya vimos, por encima, porque si los niños no tienen una buena salud emocional o los maestros no tienen una buena salud emocional, no se da el mejor aprendizaje. Entonces, seguir insistiendo en la parte académica, olvidándonos de la parte emocional, no nos va a llevar a ningún buen camino. Hay que tomar en cuenta sí o sí, y creo que justo este ha sido uno de los aprendizajes de los últimos meses, hay que tomar en cuenta la parte emocional, porque si no nos vamos a llevar entre las patas a los chavos, a los maestros y por supuesto el aprendizaje académico, ¿no? Entonces, creo que no hay que perder eso que aprendimos, ¿no? De rescatar el valor que tiene y la importancia que tiene apostarle a la salud emocional. Sí, de acuerdísimo. Pues muchas gracias, Paloma y Miriam. Pues nos acercamos al final de este conversatorio. Quiero agradecerles a todos su participación y pues bueno, nada más para despedirnos, invitar al público y también Miriam y Paloma con qué se quedan de esta plática. Normalmente cerramos con una palabra, ¿no? ¿Qué me llevo en una palabra? ¿Cuál sería la palabra que escogen? Y invito al público también a que responda. Yo me llevo esperanza. Muy bien. Miriam. Yo me llevo comunidad. Ah, muy bien. Padrísimo. Menciona aquí compromiso, inspiración. Ah, me da gusto. Bienestar común, pues sí, eso es lo que buscamos. Resiliencia, ¿no? Necesarísima. Empatía. Súper. Pues muchísimas gracias de verdad a todos. A vocación, bueno, sí, definitivo, ¿no? Yo creo que eso es lo, como mencionabas, Miriam, es algo súper importante y pues con por lo que estamos aquí en la educación, ¿no? Yo creo que es una pasión que compartimos todos. Pues muchísimas gracias a todos. Regis, gracias por estar aquí detrás de todo este control con el webinar, el chat y demás. Y pues les agradecemos mucho a todos. Estén atentos de nuestro siguiente webinar. Tocaremos otros temas que pues consideramos que son importantes para los maestros. Sí, Regis.
Sí, antes de despedirnos, bueno, agradecerle su participación a Miriam y a Paloma por esta charla tan interesante. Y si nos pueden poner aquí en el chat sus contactos o sus redes sociales, por si alguno de los que está aquí acompañándonos quisiera saber más sobre su contenido y sobre todo lo que están haciendo. Veo por aquí que nos dicen que en Costa Rica son apenas las 5. Desgraciadamente sí eran las 5 hora central o de México, pero no se preocupen porque está siendo grabado este webinar, entonces si no alcanzaron a escucharlo, lo pueden descargar por el hecho de haberse registrado, ¿no? Así es, entre mañana y el sábado van a estar recibiendo todos la grabación de este webinar para que lo puedan volver a consultar. Y bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Perfecto, pues muchas gracias y buenas tardes. Y gracias Paloma, gracias Miriam, de verdad. Gracias a ustedes, fue un placer. Oh, muchas gracias, que estén muy bien.